Hola amigos, bienvenidos a este nuevo día. Hoy lo voy a hacer un poquito diferente y lo que voy a hacer es que te voy a contar un cuento. Voy a imaginarme que me estoy dirigiendo a un niño o a una niña. Allá voy. Érase una vez un ser. Quería imitar a Dios y entonces creó un proyecto. El proyecto de este ser era una raza de animales, animal hombre, para que evolucionaran en un planeta y divertirse con ello. No se sabe si era bueno, si era malo, eso no importa. Bien, entonces había otros seres, unos espíritus, que vivían fuera de ese mundo, de ese universo, porque el proyecto de este arquitecto no era solo en un mundo, era en muchos mundos. Pero estos seres espirituales, puros y buenos, ¿por qué no?, se acercaron al mundo de este arquitecto y entraron. ¿Por qué entraron? No se sabe bien. ¿Y qué pasó? Pues ahí estaban evolucionando estos animales, animal hombre. ¿Y qué era lo que movía a estos seres? Más que nada el instinto de reproducción, el deseo, la pasión. Pues, ¿qué pasó? Pues estos espíritus de pronto se vieron invadidos por un sentimiento que no conocían de antes, y era la pasión. ¿Qué pasó? Pues que esta pasión era demasiado fuerte y al final terminaron apareándose con las hembras. ¿Y qué ocurrió con la descendencia? Era la descendencia de un animal y de un espíritu. Claro que este espíritu, cuando ya estaba en ese mundo, había tomado cuerpo. La descendencia fue unos animales que tenían incorporados unos espíritus dentro, atrapados. Ese espíritu atrapado en la materia, en el cuerpo de ese animal, pues es el hombre. Entonces en ese planeta había un drama, y es que esos seres híbridos pues se daban cuenta de que eran algo extraño, sentían algo, un recuerdo de lo que eran. Algunos recordaban que ellos no son ese animal, que había algo más, y efectivamente es que eran espíritus que estaban atrapados en la materia. Por otro lado, los espíritus que entraron e hicieron todo esto que he dicho, vamos a llamarlo sidas traidores. Pero había otro grupo que también habían entrado, pero no se quedaron, salieron, se fueron y intentaron ayudar a esos seres a deshacerse de las cadenas que los estaba atando a ese cuerpo. El jefe de estos espíritus buenos que quieren ayudar se llamaba Lucifer. Y a estos espíritus buenos se les llama los sidas leales. A los otros copularon con las hembras, animal hombres, hembras que habían en ese planeta. A ellos vamos a llamarles sidas traidores. Bien, aquí doy por finalizado este cuento. Bien. Hola amigos,
Estamos en el vídeo quinto de Metafísica y hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Para mí creo que es lo más interesante que se ha visto hasta ahora, el apartado séptimo del libro, Traición y encadenamiento espiritual. Como siempre vamos a ver un glosario y vamos a ver también una estructura, índice, bueno, como queramos llamarle. Pues venga, vámonos ya a la pizarra. Bueno, ya os digo, hay dos pizarritas de glosario y una de índice. Venga, vamos a ver la primera. Mirad, sabéis que vamos a ver el apartado 7 del libro, Traición y encadenamiento espiritual. Bueno, aquí sale otra vez, que salió ya en el vídeo 1, el doble objetivo de la finalidad del demiurgo. La finalidad que el demiurgo tiene para el hombre. Se dijo que la primera era particular, microcósmica, y el fin era que el hombre desarrollase su esfera de conciencia. Ahora se añade algo más. Se habla de que consiga autonomía microcósmica y que alcance la entelequia humana. El segundo objetivo se dijo que era colectivo macrocósmico, es decir, producir cultura o poner sentido en el macrocosmos, el universo del uno. Esto quiere decir que se dice hoy que el hombre sea postor de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hombre se conmueva ante la obra del demiurgo, que le dé sentido. Por ejemplo, alguien pinta un cuadro, ese alguien, ese pintor, sería el demiurgo. Y luego, cuando el público ve esa obra y la admira o no la admira, da igual, pero se conmueve ante ella, eso es ser postor de sentido. El público es el postor de sentido. Lo mismo pintar un cuadro que escribir un libro. Un escritor no escribe un libro y se queda eternamente leyendo ese libro o mirándolo. No, se pone con otro, ya lo deja para el público. Y lo mismo, hacer un pastel. Un pastelero, un pastelera hace un pastel rico. Bien, estupendo. Luego vendrán otras personas y disfrutarán de ese pastel. Él se pondrá a hacer otros, ya lo olvidó. Bien, eso es ser postor de sentido. Aquí había algo que me quedó, que no me casaba muy bien. Y era esto. El primer objetivo, que dice que es desarrollar la esfera de conciencia. Para el segundo objetivo, producir cultura. Vamos a ver, yo me preguntaba, ¿por qué hay que desarrollar la conciencia para producir cultura? A mí, cuando me ocurre este tipo de cosas, yo lo que trato, y bueno, ya me lo ha aconsejado también alguien más experto que yo en el tema de la gnosis, de la sabiduría hiperbórea, no quedarse dándole vuelta a una paradoja o algo que no se entiende. Dejarlo ahí. Ya vendrá la respuesta, vendrá intuitivamente. Y si no viene, pues que no venga, pero vendrá. Eso es como el que está perdido en un bosque y se pone a dar vueltas a una piedra para encontrar la salida. No, deja la piedra, vete, tira por cualquier lugar, sigue en una dirección
y saldrás del bosque, encontrarás la salida. Bien, bueno, esto lo digo ya para de aquí en adelante, cada vez que os surja algo así, que no os paréis, que así no se avanza. Bien, hoy vuelve a salir esto de la doble finalidad del demiurgo y no lo pienso, no lo pensé, pero intuitivamente puede ser que se necesite algo de conciencia para producir cultura, porque los animales no producen cultura, no tienen conciencia. Ellos forman un rebaño o una manada y simplemente es una programación que tienen el ser así. Pero quizá la cosa vaya por ahí, que haga falta un poquito de individuación, de que el hombre tome un poquito conciencia de sí mismo para producir cultura. Bueno, eso queda ahí y continúo con la pizarra. Bueno, aquí salió la palabra esta, autonomía. ¿Qué es autonomía? Autos es un pronombre griego que significa por uno mismo, ser autosuficiente. Y nomos significa ley o norma. Ia es un sufijo que implica cualidad. Entonces, autonomía es la cualidad de valerse por uno mismo. Microcósmico. Ya dijimos que se refiere al hombre. Por lo tanto, conseguir autonomía microcósmica es que el hombre tenga la cualidad, la capacidad de ser autosuficiente. Bueno, y ya macrocósmico se refiere al universo. ¿Qué universo? Al de el uno o el demiurgo. ¿Qué diferencia hay? El uno, digamos que es un nombre genérico para el demiurgo. Es el demiurgo primordial. Significan lo mismo. Por otro lado, el demiurgo en las gnosis, en las corrientes filosóficas, se le conoce como creador, el que crea el mundo. Sin embargo, este concepto no está tan claro porque demiurgo en realidad proviene de esta palabra griega, demios, relativo al pueblo, tiene que ver con el pueblo, con las personas, y de ergo, trabajo. En realidad, etimológicamente, demiurgo es un artesano, es alguien que trabaja para el pueblo. Lo de el demiurgo como creador es de la gnosis, de las corrientes filosóficas. Y bien, esta es la acepción que estamos tomando de demiurgo, el creador. Vamos aquí al incognoscible, no conocible, lo que no se puede conocer. Bien, incognoscible es el origen, el mundo originario del espíritu, pero más comúnmente llamamos el incognoscible a ese Dios supremo que no se puede conocer. ¿Veis? Es el término para referirse a Dios por los espíritus desorientados, es decir, por nosotros, porque solo los espíritus orientados, los normales, antes de la reversión, pueden saber qué es eso incognoscible que está por encima de todo. Para nosotros, como decimos, Dios es incognoscible. No se sabe qué es. Bien. Paso a la segunda pizarra de glosario también. Venga. Mira. En el día de hoy va a salir el sendero de la mano izquierda y el de la mano derecha.
Os digo ya de antemano que estas son 2 de las 7 vías de liberación, es decir, de autoconocimiento. La vía o el sendero de la mano izquierda se llama vía húmeda y bueno, es la de Lucifer. Y la de la mano derecha, también llamada vía seca, es la que tomaron los siddhas traidores. Sale el logo solar, es el demiurgo. Vamos a ver un poquito más, ya se vio Virya y Pasu, vamos a ver una diferencia. El Pasu es el animal hombre que no tiene espíritu hiperbóreo, mientras que el Virya es el animal hombre que ya tiene incorporado el espíritu hiperbóreo. Lleva incorporado el Virya, el recuerdo de la sangre, el espíritu hiperbóreo le llega con la sangre y a esto se le llama lamine. Esto es una E. Por lo tanto, lamine es el verdadero aporte hiperbóreo que los siddhas traidores han introducido en el Pasu con la intervención de la pasión. Bueno, ya podéis entender lo que se está diciendo con esto. El Maituna es el acto sexual, símbolo del origen. Antes que nada, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es la cosa misma, la esencia de la cosa. Aquí he dibujado una pera real. Eso es el símbolo. Bien, estábamos hablando del símbolo del origen. El símbolo del origen es lo que se plasma en la sangre, en el contacto sexual. Se plasma un recuerdo, una imagen, el símbolo del origen, el recuerdo del origen al cual pertenecemos. Aquí ya puse lo de símbolo frente a signo, ya expliqué lo que es un símbolo, es la cosa misma en sí. El signo, por ejemplo, es la palabra que la escribe o la palabra, cuando digo pera, eso es el signo. Es lo que nos trae la imagen de ella, pero no nos trae la pera aquí, sino una imagen. Bueno, espero que esto se haya entendido más o menos. Bien, hasta aquí el glosario y vamos a ver el índice de este día y ya pasamos a la lectura. Venga, os espero. Bien, aquí lo tenemos. Os recuerdo, estamos con el apartado 7, que se llama Traición y encadenamiento espiritual. Yo lo he distribuido así, siguiendo el orden del libro, lógicamente. Haré una pequeña introducción donde se hará un breve repaso de lo que le pasó al espíritu esfera. Luego vamos a hablar de el para qué, el encadenamiento. Hablaremos del motivo del demiurgo, que tenía el demiurgo para el encadenamiento. Aquí se hablará del doble objetivo de la finalidad, que ya se habló en el glosario, que se vio ya en el vídeo 1. Luego hablaremos del motivo que tenían los siddhas traidores, que eran los verdaderos causantes. Se dice que es una cuestión espinosa y se va a abordar en los siguientes apartados. Bueno, a continuación, tercero, se hablará de los conceptos de la sabiduría hiperbórea acerca del encadenamiento espiritual. Primero, en el origen. Y en realidad lo que se va a decir es que poco se puede decir porque el origen es incognoscible. Luego dice, en un principio, aquí se refiere a cuando los espíritus ingresaron en el universo. En cuarto lugar, se hablará de el colosal despliegue de infernal sabiduría
de los siddhas traidores. Este va a ser ya un apartado largo donde se va a hablar de la pasión que lo impregnaba todo en aquel momento, cuando entraron en el universo. Se hablará del sistema inventado por los siddhas traidores, luego del Lamine, el Maituna y finalmente la clave del sistema. Y he reservado aquí un último apartado para hablar de la plasmación del símbolo del origen. Y nada más, ya hemos terminado, glosario y índice. Paso ya a hacer la lectura. Venga, os espero. Bueno, pues apartado séptimo del libro, traición y encadenamiento espiritual, y empiezo con una pequeña introducción. Mirad, podemos decir, para entendernos, que la traición se realizó en dos pasos. La reversión del espíritu esfera para luego encadenar a los espíritus al plano material. Primero la reversión y luego el encadenamiento. Empezamos haciendo una breve síntesis de lo que ya estudiamos con cierto detalle que le ocurrió al espíritu esfera cuando ingresó en el universo de El Uno. El espíritu esfera aún exhibía su tergum hostis, espalda hostil, la superficie roja, pero luego se revirtió la situación inicial. Para ello se operó sobre el único punto de conciencia exterior, el punto H de la figura 1. La consecuencia fue la reversión del cuerpo esférico, es decir, el rostro espiritual verde quedó exteriorizado y su yo sintético se proyectó al infinito. El espíritu esfera pasó entonces a un estado de desorientación absoluta o confusión estratégica, en el cual le resulta imposible tomar conciencia o advertir su extravío. La cuestión ahora es, ¿para qué los siddhas traidores consumaron la traición? Pues la respuesta es: la traición se consumó para servir a un fin específico, el encadenamiento de los espíritus esfera al plano material. En los siguientes apartados vamos a seguir profundizando en esto. ¿Para qué el encadenamiento? Ya se ha repetido varias veces que fueron los siddhas traidores los causantes del encadenamiento. Pero vamos a abordar brevemente el interés que tenía también el demiurgo en dicho encadenamiento. En cuanto al demiurgo, en el vídeo 1 ya se habló del doble objetivo de la finalidad, es decir, la doble finalidad que tenía el demiurgo para que los espíritus fuesen encadenados a la materia. Primer objetivo particular, microcósmico, desarrollar la esfera de conciencia, es decir, conseguir la autonomía microcósmica del individuo, de la persona, o alcanzar la entelequia humana. Y el segundo objetivo, que ya se dijo, colectivo, macrocósmico, se dijo que era para producir cultura o poner sentido en el macrocosmos. Ahora se dice hacer del hombre un postor de sentido de la obra del demiurgo, o en otras palabras, que el hombre dé sentido a la obra del demiurgo. Y
Esto en cuanto al demiurgo. Pero los idas traidores, ¿qué pretendían con el encadenamiento espiritual? Respuesta, leo literalmente. Está además aclarar que la cuestión es sumamente espinosa y que lo más que podemos aventurar es la repetición de algunos conceptos tradicionales de la sabiduría hiperbórea. Conceptos de la sabiduría hiperbórea acerca del encadenamiento espiritual. En el origen, leo literal, se afirma que los idas traidores no tenían un interés particular en perder a los espíritus, sino que estos, los espíritus, deduzco, fueron el medio de que se valieron los espíritus, deduzco también, para forjarse un lugar en el universo material de el Uno. Entonces, y esto es mi aportación. Esto es complejo. Vemos la vaguedad de la frase en la utilización de pronombres. Estos fueron el medio de que se valieron, y además en plural. Pues deduzco que aquí lo que se quiere significar es que los idas traidores no querían perder a los espíritus, que solo querían forjarse un lugar en el universo del Uno, y el medio para conseguirlo fue valerse de los propios espíritus. Entonces fue un pacto entre ellos. Lo cuestiono, me lo cuestiono. Esta hipótesis pues ya la lancé anteriormente, pero yo insisto que todo esto del para qué es vago, es complejo y tampoco se nos dan respuestas precisas. Aquí hay que ir utilizando la intuición, dejarlo ir, ya vendrán. Pues sigo leyendo literalmente. Se plantea ahora una nueva pregunta. ¿Por qué tenían los espíritus necesidad de instalarse en tal nefasto sitio en el universo de el Uno? Respuesta. Es una respuesta muy difícil de responder con precisión, debido a que se interroga sobre los espíritus antes del origen. El origen, el mundo originario del espíritu, que es incognoscible. Por lo tanto, no se puede conocer. Y sigo leyendo literalmente. Es por ello que los espíritus hiperbóreos jamás hablan de Dios en sentido pleno, pues es incognoscible, y prefieren referirse a jefes espirituales, grandes guías o avatares. Respecto a esto, según la sabiduría hiperbórea, solo los espíritus normales, es decir, orientados, tienen un verdadero concepto de Dios. Es decir, orientados, como eran antes de la reversión, con la superficie roja exteriorizada. Ahí, así, los espíritus normales, orientados, sí tienen un verdadero concepto de Dios. Pero para cualquier otro estado fuera de la normalidad, es decir, espíritus desorientados con la superficie verde hacia afuera, Dios es incognoscible, está más allá del origen, un origen que se perdió por la desorientación espiritual. Bueno, pues ya renunciando de antemano a indagar sobre el origen, la sabiduría hiperbórea es más clara con respecto a lo que sucedió en un principio. En un principio,
se deduce que se refiere a cuando el espíritu esfera ingresó en el universo del uno, ya no estaban en el origen. Pues leo literalmente. No se sabe por qué vinieron, pero ya allí, en el universo, se produjo una disputa entre los jefes. Unos proponían permanecer, aunque para ello hubiera que pactar una alianza con los demonios. Otros, en cambio, instaron a iniciar la retirada y abandonar aquel infierno, aunque para ello hubiera que luchar. Es decir, dos posiciones: pactar y permanecer en el universo, o luchar y retirarse. No se llegó a un acuerdo y finalmente los jefes decidieron dividirse en dos grupos. Un grupo era el de Lucifer y muchos jefes que deseaban luchar y partir, y tomaron por el sendero de la mano izquierda. Rigden, Giepo y el resto de los sidas traidores tomaron por el sendero de la mano derecha. Ellos son los que decidieron pactar y permanecer en el universo del uno. Los sidas traidores se aliaron a Jehová, Satanás, Sanat Kumara y sus demonios y fundaron la jerarquía oculta de la tierra. Luego construyeron Chanchan-Balá y trastornaron definitivamente el plan evolutivo que impulsaba el aliento del logos solar. Es decir, los sidas traidores trastornaron el plan evolutivo del demiurgo en la tierra. Así que tenemos que, primero, pactaron con él y luego permanecen en su universo y trastornan su plan evolutivo. Sigo leyendo, literal. Esta última infamia está representada en el símbolo oculto de Chanchan-Balá, que es la llave Kalachakra, para el objetivo de transmutar en cierta forma el orden arquetípico. Los sidas traidores necesitaban encadenar a los espíritus hiperbóreos a la evolución de un animal hombre llamado Pasú. Ese es el verdadero motivo de la traición, la utilización. Lo repito, el verdadero motivo de la traición de los sidas traidores era encadenar a los espíritus hiperbóreos a la evolución de un animal hombre llamado Pasú, que ya sabemos que estaba ya evolucionando en la Tierra. Bueno, pues resumiendo todo esto, estamos cuestionando el para qué del encadenamiento de los espíritus por parte de los sidas traidores. Y tenemos que primero ingresan en el universo del uno. Segundo, pactan con los demonios y permanecen en el universo. Tercero, trastornan el plan evolutivo del demiurgo. ¿Y para qué lo hacen? Para encadenar a los espíritus hiperbóreos, encadenarlos a los espíritus hiperbóreos a la evolución del animal hombre que habitaba en la tierra, el Pasú. Y este es el verdadero motivo de la traición, la utilización. ¿A qué nos recuerda esto? Quizá a los Anunnaki, a la Biblia, los Anunnaki, que significa concretamente los que vinieron del cielo, que se aparearon con las mujeres de la tierra. Y la Biblia que nos dice, los hijos de los dioses se aparean con las hijas de los hombres.
parece que las cosas van casando, ¿verdad? Continúo. Finalmente, gran parte de la raza fue encadenada al dolor y al sufrimiento del karma. Solo quedaron libres una multitud de espíritus femeninos que no pudieron ser engañados, porque hay espíritus masculinos y femeninos. Ellas, los espíritus femeninos, fueron quienes llamaron a Lucifer para que acudiera en socorro de los espíritus cautivos. ¿Y a qué nos recuerda esto? Quizá a la Virgen Ama, que fue fecundado en Venus por Lucifer, y el fruto, el resultado fue su hijo, Nabután. Lucifer regresó al infierno por lealtad a sus compañeros y para salvarlos entregó el Graal a los Idas de Agartha para divinizar los linajes hiperbóreos y guiar a los virias hacia el espíritu y desde el espíritu hacia el origen. A los Idas de Agartha se les conoce desde entonces como Siddhas leales. Y no es mucho más lo que nos dice la sabiduría hiperbórea acerca del encadenamiento espiritual, pero, de cualquier modo, ya tenemos declarado el motivo de los Siddhas traidores para encadenar a los espíritus. Necesitaban encadenar a los espíritus para utilizarlos en la evolución del paso. Este motivo iba a poner en juego un colosal despliegue de infernal imaginación e ingenio y, por supuesto, de increíble sabiduría. Pasamos a hablar de este colosal despliegue de infernal sabiduría de los Siddhas traidores. Vamos a hablar de la pasión. Los Siddhas traidores, en efecto, fueron capaces de comprender el plan evolutivo de el uno y modificarlo, rivalizando con éste en la búsqueda de caminos más eficaces para llevar a cabo sus absurdas entelequias. Pero el brillo de tanta inteligencia, la inteligencia de los Siddhas traidores, se vio empañado por una incomprensible pasión. Es decir, se vieron sorprendidos por algo que no conocían, por la pasión, a la cual no eran ajenas quizá las infernales regiones materiales a las que habían descendido los miembros de la raza hiperbórea. Pues bien, este párrafo viene a corroborar quizá que en la Tierra sí que existía el deseo y era conocido y de hecho el animal hombre ya estaba evolucionando. Por lo tanto se estaba reproduciendo y si se estaba reproduciendo pues era porque existía la pasión. Bueno, continúo leyendo literal. Entonces, tal vez la traición haya sido el efecto de una locura desconocida anteriormente por los hiperbóreos. Bueno, entiendo y reitero que los hiperbóreos descendieron a la materia desconociendo el efecto de esta locura llamada pasión a la cual se vieron expuestos. De cualquier manera, sea cual fuera el origen de la locura, lo cierto es que la pasión estuvo presente desde un comienzo en los actos de los Siddhas traidores y ello se comprueba especialmente en el sistema inventado. Bien, pasamos a hablar del sistema inventado por los Siddhas traidores.
en el cual estuvo presente la pasión. Empezamos diciendo que dicho sistema se empleó, en principio, para modificar a la raza Pasú y adaptarla a los espíritus a encadenar, es decir, conseguir en el Pasú un vehículo que pudiera contener a los espíritus que se iban a encadenar. Y luego se empleó toda vez que fue necesario para acelerar la evolución de la humanidad. ¿En qué consiste el sistema? En producir, con el concurso de una suerte de ingeniería arquetípica avanzadísima, un cuerpo entelequial o prototipo Manu. Dichos cuerpos entelequiales son animados por los mismos siddhas traidores, quienes así, encarnados, realizan toda clase de hechos confundidos entre los seres humanos comunes. Bueno, entiendo que crean un cuerpo humano entelequial, es decir, entelequial, determinado de principio a fin, o un vehículo que habrá de contener a los espíritus, y luego ese cuerpo entelequial es animado, fecundado, quizá, por los mismos siddhas traidores ya encarnados, creándose confusión entre los humanos así creados y los seres humanos comunes. Quizás se refiere a confusión entre los Virya y el Pasú. Bueno, continúo. De este modo, en el curso de los milenios, los siddhas traidores han intervenido sistemáticamente en la diferenciación y selección genética de toda raza o subraza humana y han forjado la estructura híbrida del Virya, mezcla genética de Pasú y divino hiperbóreo, con el claro propósito de crear un vehículo adecuado a la encarnación de los espíritus revertidos. Bueno, voy a tratar de expresar esto con mis palabras, y son mis palabras, lo que yo he venido a entender aquí. Para que exista el Virya, los siddhas traidores tienen que crear un vehículo adecuado, es decir, un vehículo que pueda contener a los espíritus, unos cuerpos entelequiales o prototipo Manu por medio de una ingeniería genética avanzadísima. Luego, los mismos siddhas encarnados animan o fecundan dichos cuerpos, siendo el resultado el Virya, mezcla genética del Pasú y del divino hiperbóreo. Y es así que existen en la tierra dos tipos de hombres: el Pasú o animal hombre sin espíritu hiperbóreo y el Virya, el animal hombre con espíritu hiperbóreo, es decir, aquel que lleva incorporada en su sangre la mine, recuerdo de sangre o herencia de sangre. Continúo y voy a hablar de la mine. Así, siendo los siddhas traidores miembro de una raza hiperbórea y habiendo declarado, como lo hemos hecho, que los siddhas traidores creaban cuerpos humanos entelequiales para animarlos y actuar entre los hombres, se pregunta, ¿cuál es el verdadero aporte hiperbóreo que los siddhas traidores han introducido en el Pasú y que los convierte en Viryas?
Pues ya lo hemos respondido, es la mine, la herencia de sangre, y ello no hubiera sido posible sin la pasión. Sin la pasión no hubiera habido memoria de sangre, herencia de sangre propiamente dicha, o de otra manera, si en el apareamiento entre los seres extraterrestres, siddhas traidores, y los terrestres, pasúes, solo hubiera intervenido el aporte genético del prototipo Manu, el encadenamiento de los espíritus esfera habría sido imposible. Y leo del libro. Esta terrible afirmación significa que en el sistema inventado por los siddhas traidores para encadenar a los espíritus, la pasión era un ingrediente esencial. Y para ser más específicos, a través del contacto sexual denominado Maituna. Hablamos del Maituna. Decíamos más atrás que toda obra de los siddhas traidores denota una gran pasión. La pasión impregna toda la obra de los siddhas traidores, pero es naturalmente en el contacto sexual que estos han efectuado asiduamente con la raza humana, a donde la pasión se manifiesta con mayor claridad. Y la prueba está en el hecho de que hoy ha desaparecido prácticamente el tipo puro del pasú, lo cual demuestra la gran actividad de los siddhas traidores en la esfera de la procreación. Es por ello que gran parte de la humanidad hoy posee linaje hiperbóreo, es decir, memoria de sangre. Y gracias a ello, el encadenamiento espiritual es hoy día más numeroso que nunca. El éxito del sistema parece ser así, completo. Bien, vamos a dar ahora la clave del sistema, una clave que nos permitirá más adelante conocer importantes aspectos del método del encadenamiento. La clave del sistema. Como se trata de una operación de alta magia sexual, su descripción detallada sería excesivamente extensa, por lo que nos limitaremos a resumir todo en un concepto. La clave genética del sistema kármico del encadenamiento espiritual radica en el siguiente principio. Cuando el Manu, el cuerpo humano inteliquial creado por los siddhas, cuando el Manu se aparea con los miembros de la especie humana con el objeto de fundar una estirpe de la cual han de descender pueblos o razas, actúa secretamente durante el Maituna, el contacto sexual, concentrando su voluntad en plasmar en su cónyuge una imagen del espíritu hiperbóreo, y es así como se constituye en la memoria de sangre el recuerdo del origen, el cual es una herencia perpetua del Manu Siddha traidor. Y se plasma en la sangre y no en cualquier otra sustancia, porque la fuerza plasmadora es la pasión, pasión en el Maituna o, si se quiere, amor. La clave del sistema consiste entonces en plasmar una imagen del origen en la sangre del pasú, con lo cual éste adquiere una herencia divina y pasa a ser Virya. De pasú pasa a ser Virya cuando se le plasma en la sangre la imagen del origen. Ya solo cabe reiterar que
tal donación no tiene ningún carácter bondadoso, sino que apunta al encadenamiento de los espíritus revertidos, operación que más adelante veremos cómo se concreta. Y ya por último vamos a hablar de lo que he venido yo a titular, a llamar la plasmación del símbolo del origen, y ya lo que queda lo leeré literalmente. Dice: puede considerarse para mayor claridad que la plasmación del símbolo del origen es la primera parte de un plan en 2 etapas, la segunda de las cuales sería el encadenamiento propiamente dicho. La creación de la Amine tendría así el único objeto de facilitar, ya veremos cómo, la liga del espíritu con la materia. Por eso, la imagen plasmada del origen debe ser íntima y secreta, necesariamente inconsciente, fuera del objeto para el que fue creada. A los siddhas traidores no les interesaba que el recuerdo de sangre se recuerde realmente, y en la práctica de su sistema kármico todo se haya orientado a impedir que nadie acceda nunca a la imagen del origen. Justamente fue la acción ofensiva de Lucifer al depositar el Graal en el plano material la que hizo posible que el hombre recordase que no es de aquí y su linaje quedase en adelante divinizado. Por último, hay que advertir que la traición blanca de los siddhas traidores produjo consecuencias en otros mundos, de los cuales el hombre contemporáneo no tiene la menor idea de su existencia. En esos mundos también fueron encadenados espíritus eternos, dando lugar a formas de vida cuya existencia es inconcebible para la mentalidad científica actual. Estos seres, que también son virias, habitan otros espacios de significación macrocósmicos, de los cuales se hablará en el artículo E del inciso El viria despierto. Es tan grande el desconocimiento sobre tales mundos que en el desarrollo del presente libro de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea nos hemos de referir casi exclusivamente al encadenamiento espiritual en la Tierra y en esta etapa histórica final del Kali Yuga. Pero no hay que olvidar en ningún momento que tal exposición ha de ser ulteriormente complementada con una visión completa, polidimensional, del fenómeno del encadenamiento espiritual, visión que sólo será posible de experimentar si se accede a la iniciación hiperbórea de la sangre pura. Fin final de este día. Bueno, ya acabé yo. Ha sido un día muy intenso, ha sido un día en el que la palabra a destacar ha sido pasión. Pasión. La pasión. Bueno, pues nada. La pasión con la que se encontraron los siddhas traidores y por cuya causa estamos aquí, somos hijos de la pasión. Bueno, pues tengamos eso en cuenta, controlemos la pasión. Bien, ya
En el próximo día voy a hacer una lectura totalmente literal. Vamos a hablar de aquella entrevista que tuvo el tío Kurt del misterio de Belicena Vilca, ¿lo recordáis? Kurt von Suberman. Se relata aquí una entrevista del joven Kurt con el Führer Hitler, y esto forma parte de un capítulo del libro cuarto del misterio de Belicena Vilca. O sea, se repite aquí este párrafo. Así que decidí no hacer la lectura del libro cuarto del libro de la novela mágica y bueno, aquí nos encontramos con el capítulo 11. Será muy interesante y, como ya digo, la lectura la haré completamente literal. Aquí no haré ni índice ni glosario, sí, porque aparecen términos que sí es necesario explicarlos. Y nada más. Yo por mi parte ya no tengo nada más que decir. Solamente que, llegados a este punto, al que parecía que nunca íbamos a llegar, a la lectura de fundamentos, que estamos compartiendo, que estamos leyendo y analizando juntos, llegados a este punto, después de haber superado tantas pruebas y tantos momentos, que sigamos manteniéndonos fuertes, dándonos fuerza unos a otros, todos nosotros, toda esta familia espiritual que nos hemos reencontrado aquí en este espacio. Así que ya lo he dicho. Mucha fuerza y ya me despido. Un abrazo a todos, amigos, y hasta el próximo día.